Bueno, pues otra vez buenos días. Nosotros vamos a seguir dando clase. Una pandemia muy poco para nosotros, desde luego. Y lo que nos toca hoy ver, ya hemos visto los regímenes totalitarios fascistas en los años 20 y 30 y ahora nos toca ver otro régimen totalitario, pero completamente distinto, opuesto en algunas cosas y coincidente en otras, que sería la Unión Soviética y el estalinismo. Vamos a empezar primero en la página 168 del libro. Y vamos a empezar viendo la formación de la Unión Soviética. Luego veremos el estalinismo. Para ello vamos a ponernos un poquito en situación. Ahora, mucho mejor. Y recordamos un poco lo que ha pasado en Rusia desde la Primera Guerra Mundial. En medio de la Primera Guerra Mundial, en 1917, hay una revolución, si nos acordamos. Esta revolución saca a Rusia de la guerra, echa al zar, todo esto. Y cuando ya la guerra ha terminado, provoca una guerra civil. Una guerra civil en la cual Lenin, que es el que controla Rusia en ese momento, instala para ganar la guerra un sistema económico que se llama el comunismo de guerra. Bien, todo esto lo vimos en el tema anterior. Cuando ya termina la guerra, las autoridades rusas se encuentran con un problema económico terrorífico. Todos los recursos han sido desviados hacia la guerra, el país está prácticamente devastado, no hay tejido industrial, la producción agrícola ha caído y Lenin empieza a replantearse la situación. Si nos acordamos de Marx, Marx decía que la revolución la tenía que hacer el proletariado, es decir, los obreros, que eran la clase concienciada y la clase revolucionaria. Y sin embargo, después de la guerra civil, Rusia sigue siendo un país esencialmente de campesinos, donde además no se ha generado una riqueza que luego pueda ayudar a, cuando se haga la revolución realmente, a constituir una base económica para luego repartir y para producir desde el punto de vista socialista marxista. Con lo cual, Lenin y su gente deciden hacer un periodo transitorio al que le llaman la NEP, N-E-P, Nueva Política Económica. ¿Qué van a hacer en la nueva política económica? Bueno, pues permitir una especie de economía mixta. El Estado sigue manteniendo las grandes decisiones, sigue manteniendo la banca, sigue manteniendo la gran industria, pero se va a permitir una iniciativa privada. Campesinos, los que antes tenían tierras, que vendan sus cosechas, empresarios, comerciantes, con lo cual empieza a resurgir una cierta burguesía que, claro, entra en contradicción con la esencia misma del sistema marxista. Lenin realmente lo que está haciendo, conscientemente, es una especie de ingeniería social. Está creando una burguesía para que esa burguesía cree una riqueza y así se den las bases para que la revolución se haga en condiciones. Es decir, está creando una burguesía desde dentro de la revolución. Bien, en 1922 Rusia se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Unión Soviética. ¿Qué va a ser esto? Bueno, pues va a ser una federación de estados, una federación de repúblicas. Va a ser un estado plurinacional, multiétnico, incluso con una variedad de lenguas y de culturas muy grande, enorme. Si miráis en el mapa de la página 169, pues tenéis las ahora ex repúblicas soviéticas, que son un montón. Rusia, que es evidentemente la más grande, la que tenéis en rojo, y luego Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, en la zona del Cáucaso un montón, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y luego todas estas que acaban en Tan, en el centro de Asia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Y algunos territorios más chiquititos. ¿Cómo funciona esto? Pues en teoría esto funciona como una república federal. Cada uno de los estados que lo componen, cada una de las repúblicas, tiene autonomía. Puede hacer su propia política, por ejemplo, educativa, puede hacer su propia política lingüística, tiene bastante libertad para hacer su propia política económica, aunque luego le vendrá desde arriba. Mantiene una autonomía muy grande e incluso cada una de ellas tiene el derecho de salir de la Unión Soviética cuando ella lo decida, en teoría. Luego en la práctica eso va a ser imposible hasta que caiga la Unión Soviética. Cada una de estas repúblicas tiene un soviet, que es una asamblea, que parte, ya sabéis, de los soviets locales, de cada región, de cada pueblo, de cada ciudad. Eligen a la gente que compone el soviet de esa república y
los soviets de cada república se reúnen y nombran el Soviet Supremo, que es el que va a controlar realmente la Unión Soviética. Y el Soviet Supremo sí que tiene el poder legislativo. Recordemos la separación de poderes en la Unión Soviética es muy relativa, pero siguen estando, no separados, pero siguen estando. Poder legislativo, el Soviet Supremo. El poder legislativo elige, el Soviet Supremo elige al poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo está compuesto por el Presidium, se llama así, que es la jefatura del Estado, y el Consejo de Comisarios del Pueblo, que sería una especie de Consejo de Ministros. Con respecto al Poder Judicial, pues lo ejercen los jueces, que no son muy independientes tampoco. Realmente, esto sobre el papel puede ser muy bonito, muy participativo. Las repúblicas eligen a sus representantes en asambleas libres, los soviets, y estos eligen al Soviet Supremo, y el Soviet Supremo elige al Poder Ejecutivo, pero realmente esto no es así, porque quien empieza a tener un poder tremendo en todas las decisiones es el partido. El PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Realmente, los soviets cada vez tienen menos importancia y quien toma las decisiones es el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en los años 20, a principios de los años 20, el secretario general del PQS es nada menos que Joseph Stalin, aunque todavía está mandando Lenin. Con lo cual Stalin, desde su cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, empieza a adquirir un poder cada vez mayor y a controlar cada vez más los resortes del Estado, lo cual asusta mucho, entre otros, a Lenin. Bien que se hace a la vez, en esta formación de la Unión Soviética, se crea la Tercera Internacional. Y aquí tenemos que recordar un poquito. La Primera Internacional fue aquella en la cual no había ni partidos ni nada, y en la que estaba Marx y Bakunin, donde hubo aquel enfrentamiento entre marxistas y anarquistas. Aquella ya la dejamos atrás. Luego, en 1889, coincidiendo con el centenario de la Revolución Francesa, se hizo una Segunda Internacional, a la que ya llegaron partidos socialistas. ¿Qué ocurrió con esta Segunda Internacional? Que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, como los países se enfrentan unos con otros, la Internacional, pues lógicamente, se disuelve. Y en cualquier caso, la Segunda Internacional, que vuelve a constituirse más o menos después de la guerra, lo que busca es ya no llegar al poder por métodos revolucionarios, como decía Marx, sino los partidos socialistas de cada país lo que quieren es empezar a llegar al poder, pero por métodos democráticos, o al menos influir en la democracia de cada uno de sus países. Es decir, los partidos socialistas renuncian de alguna manera a la vía revolucionaria. ¿Qué pasa? Que los soviéticos, Lenin y compañía, dicen que no, que eso es una locura, que al poder solo se llega mediante la revolución. Entonces hacen una Tercera Internacional. Los partidos socialistas que quieran entrar en esa Tercera Internacional tienen que hacer lo que diga la Unión Soviética y tienen que apostar por la revolución, como al principio decía Marx. ¿Qué ocurre con todos esos partidos socialistas? Por ejemplo, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Pues que hay gente que se va de ese partido porque quiere meterse en la Tercera Internacional y fundan los partidos comunistas. Es decir, los partidos comunistas, que existen hoy en día muchos en el mundo, el PC, por ejemplo, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista francés, el PCI, Partido Comunista Italiano, son una escisión, una separación de los partidos socialistas que se metieron en la Tercera Internacional que controlaba la Unión Soviética. Bien, Lenin muere en 1924 y pasamos ya a la página 170. Cuando Lenin muere, estalla una especie de guerra por la sucesión. Por cierto, a Lenin lo embalsaman, creo que ya os lo dije, lo meten en una urna y ahí está todavía, como la Bella Durmiente igual. Empieza una especie de lucha por el poder. Realmente, Lenin no quería que su sucesor fuera Stalin. En la página 170 tenéis un extracto del testamento político de Lenin, donde dice lo siguiente. Stalin es demasiado rudo, es decir, demasiado bestia. Una falta que se vuelve intolerable en una persona que ostenta el cargo de secretario general del Partido Comunista, en este caso. Por eso propongo a los camaradas que encuentren una alternativa que permita trasladar a Stalin de ese cargo, es decir, que lo quiten. Y que nombren para él mismo, para el cargo de secretario general, a otra persona más tolerante, más leal, más educada, más considerada y menos caprichosa. Se dice que nombren una persona más tolerante, más leal, más educada, más considerada y más caprichosa y menos caprichosa. Está llamando directamente a Stalin intolerante, desleal, maleducado, desconsiderado y caprichoso. Es decir, lo está poniendo a parir.
Dice, esta circunstancia bien pudiera parecer una bagatela, es decir, algo sin importancia, pero si tenemos en cuenta lo que he escrito acerca de las relaciones entre Stalin y Trotsky, es algo que puede llegar a una importancia decisiva. Es decir, Lenin ya veía que Stalin era un animal y que había una lucha muy gorda entre Stalin y Trotsky. Recordemos que Trotsky era la otra mano derecha de Lenin, digamos, el que había organizado el Ejército Rojo, ese intelectual y político bastante respetado internacionalmente y muy competente. Lamentablemente, este texto no trascendió, es decir, este texto no se hizo público, se guardó durante bastante tiempo y por lo tanto los enemigos de Stalin no lo pudieron utilizar. En cualquier caso, tenemos que Lenin muere en 1924. De momento la dirección del partido la van a llevar entre varios, entre los cuales está Trotsky también y el Estado, y en ese momento empiezan los enfrentamientos serios entre Stalin y todos los demás realmente. Además hay maniobras muy turbias, porque Stalin al principio decía que él defendía la NEP porque era lo que había puesto Lenin, y que los que no la defendían como Trotsky eran unos traidores. Luego la quitó, pero al principio la defendía. Y sobre todo es que Stalin decía que lo que había que construir era el socialismo en un solo país. Es decir, que la Unión Soviética había hecho su revolución, se bastaba y se sobraba, y la revolución había terminado. Mientras que otros, como Trotsky, decían que no, que la revolución tenía que ser una revolución mundial o no ser, y que la revolución tenía que ser una revolución permanente, es decir, que no podías decir ya hemos hecho la revolución y la revolución ha terminado, que la revolución consistía en ir poniendo en duda todos y cada uno de los pasos que ibas dando, porque la revolución tenía que ser una revolución siempre, nunca te podías sentar. Bien, a partir de este momento se desata una guerra abierta en el seno del partido, que llevará al exilio de Trotsky. Primero Trotsky se tiene que ir, se va a Siberia, y luego se da cuenta de que si se queda en la Unión Soviética lo matan, y huye a México, donde trabará amistad con Frida Kahlo y con Diego Rivera, frecuentará su casa. De hecho, puede que tuviera un rollete con Frida Kahlo, y se dedicará pues a escribir y todas estas cosas, dejándole pues el campo libre a Stalin, que como veremos en la próxima clase se va a convertir en el gran poder de la Unión Soviética. Unos años después, Trotsky irá apareciendo siempre como la excusa para todo lo que le sale mal a Stalin, que construyen mal una presa y la presa revienta. Nosotros no la hemos construido mal, es que los agentes enviados por Trotsky la han volado. Que no se ha producido suficiente trigo este año no es culpa nuestra, la culpa es de los agentes de Trotsky, que han envenenado, qué sé yo, el agua, o han cambiado los abonos por cosas que matan las cosechas. Con lo cual, Trotsky le va a venir muy bien a Stalin para hacerse como cabeza de turco, digamos, para hacerse perdonar todas las cosas que le salen mal. Cuando ya Stalin se encuentre mucho más asentado en el poder, ordenará el asesinato de Trotsky, y lo hará a través de un español, por cierto, Ramón Mercader, que también se introdujo como amiguete y tal en torno a Diego Rivera, y cuando tuvo ocasión se quedó solo con Trotsky y le clavó un piolet, un pico de escalada, en la cabeza. En la próxima clase veremos cómo se organiza ya todo el sistema en torno a la figura de Stalin. Espero que os haya parecido interesante. Hasta luego.